Bienvenidos a todos. Mi nombre es Dr. Leo Michael y el título de esta lección es La lingüística, una visión general. Quiero mencionar que voy a dividir esta lección en varias grabaciones para que cada grabación sea más pequeña y más fácil de bajar del internet. Así que voy a pedir que miras y escuches a todas las lecciones correspondientes a este juego de diapositivas. Bien, como mencioné, el tema de esta lección es la lingüística. Y mi pregunta, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿por qué nos interesa la lingüística? O sea, ¿por qué estamos estudiando la lingüística? Y la respuesta, o las dos respuestas a esta pregunta es más o menos sencilla. En primer lugar, los análisis de las estructuras y las descripciones de la Xénica que vamos a aprender en este curso provienen del estudio lingüístico del Xénica. Y por lo tanto, es muy útil saber las ideas y conceptos que provienen de la lingüística. Y el segundo punto es vinculado al primero, lo cual es que la lingüística proporciona muchos conceptos y herramientas analíticas que son útiles en comprender la organización y la estructura de la Xénica. Obviamente no solamente de la Xénica, sino que de cualquier idioma humano. Así que aprendiendo sobre la lingüística, esto va a facilitar nuestro entendimiento de la gramática, de los sonidos, de la estructura de la Xénica. Bien. Entonces, si bien la lingüística es útil, sería importante saber qué es la lingüística. Y básicamente la lingüística es el estudio científico de los idiomas humanos en general, pero siempre basado en el estudio de idiomas específicos y particulares. Y uno de los principales objetivos de la lingüística es desarrollar conceptos y herramientas analíticas que sean ampliamente aplicables a los diversos idiomas humanos. Y esto nos ayuda, claro, ayuda en entender cada idioma, cómo es su estructura, pero también facilita la comparación entre los idiomas y entender cómo los idiomas se asimilan y cómo se diferencian. O sea, para entender las cosas compartidas y diferentes o únicos entre los idiomas. Ahora, quiero introducir una idea muy fundamental y muy central en la lingüística, pero también que va a influir mucho en la organización de este curso. Y esto es la concepción que los lingüistas tienen sobre los idiomas humanos. Y esta idea central es que las lenguas humanas, todos, consisten en un conjunto de sistemas conectados o niveles de organización. En el diagrama se puede ver una representación de estos niveles de organización o estos sistemas interconectados. La primera siendo la fonética, luego la fonología, luego la morfología, el sintaxis, la semántica y la pragmática. Y en el resto de esas diapositivas vamos a aprender un poco sobre cada uno de esos sistemas o niveles de organización y cómo se interactúan y cómo están conectados. Y eso va a dar a ustedes una idea general, una visión general de qué es la lingüística, cuáles son los componentes, cuáles son los sistemas, cuáles son los niveles de organización. Bien. Ahora, el nivel más básico de organización de las lenguas humanas es el nivel fonético, que corresponde al nivel de organización de la fonética. Ahora, la fonética
y es muy importante entender eso, es el estudio de los sonidos de los idiomas. Cómo se producen esos sonidos y cómo se perciben esos sonidos. Ahora, si bien la fonética abarca la producción y la percepción de los sonidos, en este curso nos centraremos en el estudio de cómo se producen los sonidos, porque eso será lo más útil para los propósitos nuestros. Y esa parte de la fonética, o sea, cómo se producen los sonidos, se conoce como la fonética articulatoria. Y voy a dar unos ejemplos de qué es la fonética articulatoria y qué tipo de cosas se estudia dentro de la fonética articulatoria. Bien. Entonces, como ya he mencionado, la fonética articulatoria es el estudio de cómo se producen los sonidos, y vamos a abordar 3 temas principales dentro de la fonética articulatoria, tanto en los idiomas en general como en el Ashénike en particular. Primero, como dijimos, vamos a estudiar cómo los hablantes producen los sonidos de los idiomas humanos. Y los lingüistas tienen un término especial para los sonidos de los idiomas humanos, y ese es el término fono. Y reservamos el término fono para los sonidos de los idiomas humanos. O sea, el sonido A, como en apertura, es un fono, pero el sonido de un ave que está cantando, eso no es un fono, porque no es un sonido de un idioma humano. Bien. Así que vamos a aprender cómo los hablantes de los diversos idiomas del mundo producen los fonos. Vamos a aprender cuáles son las clases generales de los fonos, los tipos de fonos. Y también vamos a aprender sobre el alfabeto fonético internacional, lo que se conoce como por sus siglas AFI. Y vamos a aprender el AFI para tener una manera uniforme de representar todos los fonos de todos los idiomas del mundo. Bien. Ahora, vamos a primero tomar un ejemplo de los fonos en castellano para que se pueda entender qué queremos decir por fono y dar un ejemplo de cómo la fonética puede describir y distinguir los fonos de maneras muy precisas y exactas. Bien, vamos a enfocar en cómo se producen o pronuncia los fonos expresados por la letra B en la ortografía del castellano. Ahora, quiero mencionar 2 cosas aquí. Primero, utilizamos esos corchetes angulares cuando queremos representar un símbolo que aparece en la ortografía de un idioma. En este caso, la ortografía del castellano. Es importante distinguir entre una ortografía, que es una forma convencional de representar las palabras de una lengua. Es importante distinguir entre una ortografía y otros tipos de representaciones que utilizan los lingüistas, como representaciones fonéticas, que vamos a ver enseguida, y representaciones fonológicas, que vamos a ver un poco más adelante. Pero para recalcar, encerramos un símbolo o una palabra escrita en corchetes angulares cuando este sonido o palabra está escrita en la ortografía de un idioma específico. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es vamos a ver de manera muy exacta cómo se pronuncian los fonos, y vamos a ver que son distintos fonos, cómo se pronuncian los distintos fonos expresados por la letra B
en el castellano. Y vamos a ver que son ligeramente diferentes. Esas diferentes formas de pronunciar la letra se da cuando esta letra está rodeado por diferentes tipos de fonos. Bien. Por ejemplo, cuando la B va seguido por los sonidos expresados por las letras L y R, la B se pronuncia con un cierre completo de los labios, produciendo un sonido representado en el AFI por la B. Ahora, vas a notar que en vez de utilizar los corchetes angulares, en la representación en AFI utilizamos o indicamos una representación en AFI por corchetes normales. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es vamos a pronunciar esas palabras en castellano y vamos a prestar mucha atención de cómo se pronuncia la B. Así que tenemos las siguientes palabras: hablar, doble, obra y cabra. Y si lo pronuncias esas palabras con cuidado y presta mucha atención a cómo se pronuncia la palabra, vas a notar que la letra B se produce con un cierre completo de los labios. Hablar, doble, obra, cabra. O sea, estoy pronunciándolo de manera muy exagerada, pero para que ustedes pueden notar que los labios cierran completamente en la pronunciación de este B. Ahora, cuando esa misma letra aparece entre vocales, en vez de empezar a aparecer delante de la L o R, se pronuncia esa letra de una manera sutilmente diferente. Por ejemplo, vamos a la tabla y pronunciamos las palabras aba, cobertura, sobar, caber. Y lo que uno va a notar es que los labios no se cierran completamente, sino que dejan pasar una pequeña cantidad de aire entre los labios, lo que produce un poco de fricción acústica, produciendo el fono, el sonido representado en el AFI por ese símbolo que es un poco distinto de una B. De hecho, es la beta, la letra beta del alfabeto griego. Pero en el AFI se utiliza para representar ese sonido que es parecido a la B, pero no implica un cierre total de los labios. Bien, entonces eso ha sido un ejemplo nada más de la fonética. Vamos a tener clases enteras que se enfoquen en la fonética para profundizar nuestro entendimiento de la fonética. Simplemente he dado un ejemplo para que se pueda entender que el estudio de la fonética abarca el estudio cuidadoso de los fonos en las lenguas humanas, abordando el estudio de cómo se produce y cómo se percibe estos fonos. Bien. Entonces, hemos conversado ya de la fonética, que es el nivel más básico de organización en los idiomas humanos. Y ahora pasamos al siguiente nivel, que es la fonología. Ahora, la fonología se ocupa principalmente del estudio de los fonemas. Ahora, los fonemas, a diferencia de los fonos, no son simples sonidos, sino que unidades cognitivas o conceptuales que sirvan de base para la expresión de los significados. Y por decir que los fonemas son unidades conceptuales, eso implica que son algo un poco más abstractos y que estos fonemas pueden realizarse como diferentes fonos en diferentes contextos. Ahora, lo que he acabado de decir que es también un poco abstracto, así que vamos a tratar de entender un poco mejor qué es un fonema por ver unos ejemplos. Bien,
regresamos al castellano. Y como acabamos de decir, hay dos fonos, la B y la beta, digamos, lo cual no implica un cierre total de los labios. Y estos se realiza como diferentes formas de lo que entendemos por la letra B en castellano en diferentes contextos. O sea, aparece como la B con cierre total de los labios cuando aparece antes de L y R, y como la beta, que no tiene un cierre total de los labios, cuando aparece entre los vocales. O sea, lo que hay es que hay algo un poco más abstracto que se realiza como esos dos diferentes tipos de B en esos diferentes contextos. Y esta unidad más abstracta es el fonema, lo cual representamos como el B, como se ve en la diapositiva, con este slash. Bien. Y eso es básicamente resumiendo lo que acabé de decir, que es el fonema B, que realiza como el B simple cuando aparece delante de ciertos sonidos como L y R, y como el fono B sin cierre total de los labios cuando aparece entre vocales. Bien. Ahora vamos a pasar a un ejemplo del idioma Esheninka para que podamos ver un ejemplo de un fonema en el Esheninka. Ahora, es el fonema W, y lo que vamos a notar en el cuadro o el tabla abajo es que el fonema W se realiza como el fono W, o sea, W, antes de A y O, y ese mismo fonema se realiza de forma diferente antes de las vocales E y I, en tal caso se realiza como V. A ver, entonces para ver esto vamos a mirar un par de palabras. Por ejemplo, mirando la palabra camino, se ve que el fonema W se realiza como W, como en el caso de awotzi. Pero si pasamos a la palabra pasábamos, se ve que se pronuncia este fonema de manera ligeramente distinta si aparece antes de I, avishi. Así que lo que vemos aquí es que ese fonema se pronuncia como wa o wo delante de a o o, pero como v o vi antes de la e o la i. O sea, se pronuncia de manera un poco distinta dependiendo en la vocal que sigue. Así que eso es un ejemplo de un fonema en Esheninka que se pronuncia de manera ligeramente distintos en diferentes contextos. Para resumir, el estudio de la fonología, y hemos visto un ejemplo, implica analizar cómo los fonos de la lengua se organizan en fonemas y cómo esos fonemas se realizan como fonos específicos en contextos específicos. Es importante recalcar que el fonema es una unidad más abstracta que se realiza como fonos en contextos específicos, como diferentes fonos en contextos específicos. Ahora, la última cosa que quiero decir sobre la fonología en este momento es que entender cuáles son los fonemas de una lengua es muy importante porque los sistemas de escritura, o sea, las ortografías, generalmente reflejan el nivel fonológico de un idioma y no el nivel fonético.
O sea, los sistemas de escritura generalmente trata de representar los fonemas de un idioma y no los fonos. Así que eso será un punto muy importante para profundizar más luego.